Buen día, gente de Mecánica Racional. En este primer video de teoría vamos a explicar el tema de movimiento del punto material. Ustedes ya tienen el material en el PowerPoint y también, como ya les recomendé en los anteriores videos, tengan abierto en paralelo el libro. En el libro, este PowerPoint se van a dar cuenta que está básicamente copiado y pegado, algunos fragmentos del libro. Lo que dice el PowerPoint en el libro son las páginas de la 1 a la 7 y de la 15 a la 16. Lo que voy a hacer ahora entonces es explicar un poco lo que habla el PowerPoint. No voy a estar, digamos, revisando demasiado el libro para este tema, por lo menos porque es básicamente una reseña de conceptos y unos repasos al final de las leyes de Newton, de la gravitación y algunas cuestiones del álgebra vectorial. Sin embargo, lo voy a hacer rápido como para repasar algunas cosas, pero sí voy a estar usando más el PowerPoint que el libro. De todas maneras, lo tengo abierto en paralelo por si tenemos que hacer algunas observaciones en el libro que valen la pena. Entonces, por empezar, el PowerPoint habla de la mecánica, qué objeto tiene por estudio la mecánica. Bueno, todas estas cosas ustedes léanlas para ir adentrándonos a los conceptos. Lo importante de estos conceptos iniciales que incorpora este primer PowerPoint son el concepto de cuerpo, el concepto de fuerza, el concepto de efectos, cinemática y dinámica. Lo que yo les quiero mencionar a ustedes es por ahí qué es lo importante, cómo vamos a entender nosotros el estudio de la mecánica racional y ya al haber visto cómo está organizado las unidades temáticas que explicamos en el anterior video, ustedes ya se pueden hacer alguna idea que en el estudio de la mecánica, digamos, dividimos lo cinemático de lo dinámico, el punto del cuerpo. Y eso nos sirve a nosotros para diferenciar el estudio y hacer un método matemático simplificado más útil, digamos, más fácil de entender. Entonces, si ustedes ven en la diapositiva número 2, ya lo que hacemos en la mecánica es la división entre estática y dinámica. La estática se divide en el punto material, se puede subdividir entre el punto material y un sistema de puntos. Por ejemplo, cuando ustedes estudian estabilidad 1 y 2, están estudiando esa parte de la mecánica, digamos, los efectos que tiene un cuerpo a las influencias físicas de forma estática. ¿Qué quiere decir? Que no se está analizando ese cuerpo en movimiento, sino se está analizando ese cuerpo de manera estática. Entonces, en la dinámica se incorpora lo que es la cinemática y la cinética. Acá hay un poco de debate por ahí entre lo que en realidad se puede interpretar a la cinética como la dinámica y la cinemática como la cinemática. Entonces, algunos hacen una subdivisión entre lo que es la cinemática y la dinámica. La cinemática como el estudio del movimiento, ya sea de un punto o de un cuerpo, por eso dice del punto material o de un sistema de puntos. Siendo que cinemática significaría que no se toman en cuenta los efectos de la masa, simplemente se estudia el movimiento de dicho cuerpo en un sistema, digamos, en un entorno ideal. Y en la cinética, o en lo que otros por ahí, en lo que otras autoridades de la materia suelen llamar directamente dinámica, es cuando se toma en cuenta los efectos de la masa en el estudio del movimiento. Ya sea si la puntualizamos en un punto o si la tomamos como una distribución de masa de un sistema de puntos, o sea, de un cuerpo. Un cuerpo de varios puntos distribuidos de masa. Entonces, en nuestro caso vamos a estar estudiando esa segunda parte de la mecánica racional, lo que sería cinemática y dinámica de los cuerpos, como puntos o como sistemas de puntos. Nosotros vamos a empezar en las primeras unidades analizando la cinemática, es decir, el movimiento de los puntos, de un punto y luego de varios puntos
con un marco de referencia absoluto o un marco de referencia relativo a otro marco de referencia. Luego, teniendo eso como base de entendimiento de cómo funciona el movimiento de los cuerpos, podemos incorporar a esos cálculos la masa y los efectos que tienen las fuerzas externas a esa masa. Ya se ha puntualizado como sistema de puntos. Que es ahí donde entran el concepto de inercia, que es básicamente la distribución de la masa en los puntos del cuerpo. Y bueno, entonces, teniendo en claro esta división, nosotros ya entendemos que podemos analizar un fenómeno a partir puramente del movimiento que ocurre sobre un cuerpo bajo ciertos efectos, ya sea de movimiento propio o movimiento inducido, o una fuerza externa que actúan sobre el cuerpo. Bueno, seguramente se les viene a la mente el caso de las leyes de Newton, que son, digamos, el estudio clásico de esta rama. En la rama que vamos a estudiar de la mecánica nosotros en esta materia, que en esta diapositiva vemos que es la rama de la dinámica, nosotros vamos a diferenciar el estudio de movimiento del estudio de las fuerzas y efectos del movimiento sobre un cuerpo, digamos. Y luego combinamos todo el conocimiento lo combinamos en la necesidad que nosotros tengamos. Hay algo por ahí que destacar en la diapositiva 4 que dice: los estudiantes de ingeniería aprenden a analizar y predecir el comportamiento de los sistemas físicos mediante el estudio de la mecánica. Ese análisis y esa predicción que se hace luego de realizar el análisis requiere una metodología de trabajo que puede variar de acuerdo a cómo trabaja cada uno, pero siguiendo el método científico y una metodología de preferencia, es cómo se analizan los efectos, los fenómenos físicos que refieren a los cuerpos en la mecánica. Entonces, con esa metodología nosotros podemos formar un modelo generalmente basado en un modelo matemático, y en base a ese modelo matemático podemos predecir con mayor precisión o menor precisión, cómo se va a comportar ese sistema que estamos analizando en diferentes condiciones, o por lo menos en la condición en la que lo analizamos. A veces un modelo matemático puede predecir lo que le sucede a un cuerpo o a una situación en especial y traspolarlo a diferentes condiciones de entorno, de variables, hasta diferentes formas de cuerpo. A veces puede extrapolarse a partir de una modelización, otras veces la modelización es sobre algo tal vez complejo y solo puede acotarse a ciertas, lo que se llama condiciones de contorno. Eso es lo que según nuestro modelo matemático tendrá mayor validez o no, de acuerdo a qué tanta adaptabilidad va a tener a las diferentes condiciones de contorno que se apliquen y se estudien en el fenómeno que se está analizando. Entonces es muy importante que en este curso aprendamos la metodología que podemos aplicar, por lo menos una metodología que podemos aplicar para el análisis de estos fenómenos físicos sobre cuerpos y sobre sistemas, para entender su mecánica. Entonces, si ustedes van a la diapositiva 6, es donde habla justamente de esto que a mí me interesa. Entonces, vamos a hacer hincapié en esos puntos que aparecen ahí. Identifique la información dada y la información o respuesta que se debe determinar. Suele ser útil que usted reformule el problema en sus propias palabras. Cuando sea apropiado, asegúrese de que entiende el sistema físico o el modelo implícito. Ustedes van a ver ya cuando en el próximo video, con la primera práctica, que yo voy a empezar a explicar cómo esa metodología se pone, sobre el papel,
a la hora de resolver un problema. Y por más simple o complejo que sea, esa metodología es replicable. Por más que tengamos que resolver un problema muy simple de movimiento, nosotros identificamos, como dice ahí, la información que tenemos. Y también identificamos la información que queremos dar. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen un enunciado, ustedes lo van a ver en forma de enunciado, la información que se les da. En ese enunciado también va a estar la información que se les pide. Esto es, digamos, académico, esto es, digamos, didáctico, para que ustedes entiendan cómo aplicar la metodología de una manera simple. Luego, en el ambiente laboral, en la vida real, ustedes no van a tener un enunciado y tampoco van a tener alguien que les diga qué es lo que necesitan. La mayoría de las veces, ustedes mismos van a tener que identificar los problemas e identificar cuál es la información que se debe obtener a partir de la información dada del problema que ustedes observen, cuál es la información que ustedes van a tener que devolver para la productividad, para generar una productividad sobre ese problema, es decir, para solucionarlo. Entonces, volviendo a la simplificación que se hace aquí, hay que identificar la información que se nos da y la información que se necesita. Cuando ustedes tienen el enunciado, lo tienen que entender, digamos, ustedes tienen que leerlo y tienen que ver si comprenden lo que se les está diciendo y lo que se les está pidiendo. Y si es necesario, requerir más información. Generalmente no es necesario requerir más información, pero puede pasar. Y en ese caso, ustedes tienen que estar seguros, no mandarse a hacer algo con información insuficiente. Porque esta es, digamos, la cabecera del problema. Si nosotros partimos mal desde este punto, nunca vamos a estar seguros de que la respuesta que damos satisface o no el problema. Acá es donde por ahí suceden los errores que se ven en los parciales o en los exámenes, en que se lee un enunciado y se lo comprende mal y se encara una metodología de resolución equivocada y se llega a una solución, pero no responde a lo requerido. Ese es uno de los problemas. Otro problema que se ve es transcripción de datos. Entonces, cuando dice identifique, no es solamente saber leerlo y, listo, me entró en la cabeza. Identifique implica saber listarlo, saber anotarlo. Nosotros en un enunciado es sencillo porque está en un papelito, pero en el campo, digamos, en la aplicación real, nosotros vamos a tener que obtener los datos necesarios, esa información que nosotros identificamos como necesaria, la tenemos que obtener de alguna manera y registrar. El registro de la información es muy importante en la ingeniería, muy importante, y no puedo recalcar esto lo suficiente. Y sucede que en lo simple que es nuestra clase, que es darles la información tal vez en una fotocopia o en un enunciado, en este caso digital, en la transcripción de los datos se cometen errores. A veces son errores simplemente de escribir el número equivocado, escribir la coma corrida, escribir las unidades equivocadas, y a veces son errores de pasos secundarios, como por ejemplo, si la información que se les da, por ejemplo, se les da el valor de una magnitud. Ese valor de magnitud tiene unidades. Y por ahí, en cómo se les da ese valor de magnitud, se los da en un número, digamos, en una magnitud que tiene una proporción de comas o decimales que no nos sirve para resolver o que nos convendría, digamos, hacer la equivalencia de esa unidad en otra o en otra magnitud de decimales, tal vez. Por ejemplo, pasar de kilogramos a gramos, o pasar la unidad de kilogramos a onzas, o de newtons a kilogramos fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos todos esos pasajes, se pueden cometer problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el registro, que es parte de la identificación de la información dada. Y luego, dentro de esto, hay que tener mucho cuidado en lo que se requiere del problema. Entonces,
si el enunciado requiere que nosotros respondamos en cierta unidad o en cierta magnitud, tenemos que respetar eso, ¿ok? Si a mí me preguntan la masa de un sistema, de un cuerpo, y en el enunciado la masa se está dando en un cierto sistema de unidades, respetar que la información que vamos a devolver esté en ese sistema de unidades. Eso parece un detalle, pero es muy importante a la hora de mostrar los resultados y de hacer un informe de resultados. Muchas veces hay anécdotas históricas incluso donde la confusión de unidades ha resultado en catástrofes de proyectos. Entonces, en la identificación de la información tenemos que tener cuidado en la transcripción, primero el entendimiento de lo que se nos da y lo que se nos pide, luego la transcripción de lo que se nos pide en el registro, y tener cuidado de que si necesitamos modificar esa información para un mejor cálculo, de hacerlo correctamente. Y luego, cuando devolvamos una información, luego en la resolución, de devolverla en unidades y proporciones de datos, digamos en decimales, etcétera, que sean útiles para la respuesta, que sean en el mismo sistema de unidades, a menos que se indique lo contrario, y que sea con cifras significativas coherentes. ¿Qué significa cifras significativas coherentes? Supongamos que estamos resolviendo un problema donde tenemos una masa, tenemos que devolver una solución en masa de miles de kilogramos. Bien, bueno, ¿es útil que nosotros escribamos 1253,45896 kilogramos? No. La cifra significativa es algo que no sé si ya ustedes vieron en otra materia o si lo van a ver en este mismo año en la materia de mediciones y ensayos. Definitivamente lo van a revisar en quinto año en la materia de metrología. Esto está explicado en el libro, en la página 5, donde dice números, bajo el título números. Las cifras significativas básicamente tiene que ver con la porción del resultado que se relaciona con la exactitud de la medición de esa magnitud. Entonces, si nosotros podemos asegurar hasta cierta cifra que esa medición es exacta, esa es la cifra significativa. Más allá de eso, la cifra se vuelve inexacta. Entonces no podemos asegurar que el número que estamos escribiendo en esa cifra sea el que corresponde al resultado, sea, digamos, parte de una respuesta verdadera y correcta. Supongamos que nosotros podemos medir kilómetros por hora en cifras enteras. Entonces, nosotros no podemos escribir un resultado en 243,2 kilómetros por hora si no podemos asegurar de que nuestra medición de esa cifra pueda asegurar ese 2 que le estamos agregando. Si nuestro sistema de medición mide en cifras enteras, podemos solamente informar las cifras significativas al sistema de medición, que sabemos que son verdaderas. Sin entrar mucho en detalle en la parte metrológica de esto, a lo que nosotros compete el tema de cifras significativas en el informe es simplemente tener un poco de coherencia en la proporción de la cifra significativa, la última cifra significativa que estamos usando respecto al dato que estamos dando. Nosotros tenemos que tener cuidado de cuando el dato inicial tiene pocas cifras significativas o tiene menos cifras significativas de las que debería tener, de que luego pasado por ecuaciones matemáticas no nos dé un resultado muy, digamos, lejos de la verdadera magnitud. Sabiendo que, por ejemplo, cuando elevamos al cuadrado o realizamos una raíz, estamos magnificando el redondeo, digamos. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos, en el aspecto académico nuestro de clase,
no es que un resultado tiene que ser exacto y si le erramos por X, digamos, unidades, va a estar mal. Acá lo que importa académicamente es todo el problema como un todo, digamos. La transcripción de la información, el planteo, la resolución, el informe del resultado, bueno, y la verificación incluido antes del informe del resultado también. Luego, si ese resultado tiene problemas de que la cifra no es exactamente la que debería informarse, puede ser un problema o no, dependiendo de si hay un problema conceptual con las cifras significativas, pero muchas veces suele suceder que estamos trabajando con ángulos, con funciones trigonométricas de los ángulos, entonces tal vez alguien tomó una o dos cifras significativas más que otro y eso en el resultado se ve como una divergencia de varias unidades, que a los fines no sabemos si eso impactaría o no en una aplicación real, pero de nuevo, en una aplicación real, si eso es crítico, sería analizado con anterioridad. ¿Qué significa esto? Que sería parte del problema resolver cómo aseguramos las cifras significativas. A los fines de la materia nos va a interesar más el entendimiento y la resolución de los problemas mecánicos que el entendimiento y resolución de los problemas metrológicos, que para eso lo van a ver en la materia de metrología. Luego el siguiente punto es desarrolle una estrategia para el problema. Esto es, identifique los principios y ecuaciones aplicables y diga cómo los usará, si es posible dibuje diagramas para visualizar el problema. Esto es lo que se conoce como el planteo. Esa cosa que ustedes siempre quieren usar como excusa para rascar algún puntito en los exámenes cuando el resultado está mal. Ah, pero el planteo está bien hecho. Es verdad que el planteo es muy importante, como lo dice este punto, pero es uno de los tantos puntos. El planteo, digamos, vendría a ser el método matemático, la modelización matemática que nosotros vamos a usar para resolver cierto problema, cierto fenómeno mecánico. Para eso se aplican teorías, se aplican ecuaciones que, digamos, son las modelizaciones de ese fenómeno físico modelizado en la matemática para nosotros poder predecir los resultados. Entonces, lo que va a suceder es que a veces hay varios métodos para resolver una cuestión. O hay una cuestión que mezcla varios métodos y podemos utilizar una combinación, bueno, vemos cómo se maneja. El tema está que suele suceder que o no tenemos idea de qué usar y tenemos que probar, o sabemos, o tenemos varios, o contrariamente a eso, tenemos varios métodos para aplicar para resolver un problema, entonces tenemos que ver qué método sería el mejor. Obviamente lo mejor es cuando sucede lo segundo, que tengamos varios métodos, pero sin embargo, a la hora de los exámenes y a la hora de aplicarlo en la vida, eso representa un problema también. ¿Por qué? Porque, digamos, el método elegido tiene mucho que ver también digamos, en la respuesta que queremos dar. Y a veces un método conceptualmente se ajusta un poquito más que otro al problema particular que estamos analizando. Entonces, por más que dos problemas sean similares, la particularidad de cada uno puede generar que en uno usemos un método y en otro usemos otro método. Esto lo vamos a ver cuando demos la unidad de trabajo y energía, donde se pueden resolver, por ejemplo, problemas que en unidades anteriores resolvíamos con una modelización matemática en el estudio de la cinemática. Ahora también se puede resolver utilizando la modelización matemática de trabajo y energía. Da lo mismo, sí, da lo mismo, pero a veces, dependiendo del problema, nos conviene aplicar una u otra. A veces conviene aplicar una u otra de acuerdo a la dificultad. En otras unidades vamos a ver que, por ejemplo, en las unidades de movimiento relativo hay dos técnicas de resolución donde algunos prefieren hacer una y otros prefieren hacer otra. A veces la preferencia, por más que sea preferencia,
una tiene más coherencia sobre otra de acuerdo a algún criterio técnico, como por ejemplo, si ustedes tienen que elegir entre dos modelos de resolución donde uno tiene más pasos que el otro, la coherencia diría que utilizamos el de menores pasos. ¿Por qué? Y porque a menores pasos de resolución, menos probabilidad hay de que cometamos un error de un paso al otro. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, pero es menor la probabilidad de error de un paso al otro, pero como estamos más acostumbrados a hacer el otro método, aunque la probabilidad es menor, la probabilidad es aún menor de ocurrencia de un problema de un paso a otro por tener más claro el otro método, digamos, que es más largo, con más probabilidad de error, pero con menos probabilidad de error de acuerdo a que lo conocen mejor que el otro. Entonces, por más que sean menos pasos, digamos, van a cometer un error igual porque lo conocen menos. En eso está, digamos, un poco ya la habilidad del ingeniero de aprenderse métodos que son más productivos. Es decir, cualquiera me puede decir, bueno, yo voy a utilizar el método en el cual yo puedo asegurar con más confianza que puedo dar un resultado correcto. Fenómeno. Ahora, si esa persona supiese o estuviese con práctica, con la misma confianza, utilizando el otro método, ganaría en productividad. ¿Qué significa productividad? Significa utilizar menos recursos para lograr un objetivo, el mismo objetivo. Entonces, y eso es muy importante en la ingeniería. El enfoque economicista se da también, el enfoque económico es muy importante también a la hora de resolver problemas. Y ustedes esto lo van a ver seguramente en economía. Cuando ustedes tengan que estar, digamos, en la vida cotidiana resolviendo problemas, la mayoría del tiempo van a estar, digamos, contrarreloj. Entonces, conocerse los métodos de resolución más productivos les va a generar a ustedes una mayor productividad, una mayor ganancia y un menor gasto de recursos. En este caso, digamos, horas de ingeniería. Por supuesto que teniendo en cuenta de que no se equivoquen al utilizar un método en el cual no están familiarizados. Eso, bueno, ahí hay que hacer una inversión de tiempo en familiarizarse con los métodos más productivos para poder utilizarlos sin cometer errores. Bien, entonces, eso es lo que sería el punto del planteo de los problemas. Siempre que se pueda, el próximo punto, siempre que se pueda, trate de predecir la respuesta. Esto desarrollará su intuición y lo ayudará a reconocer una respuesta incorrecta. Esto, digamos, no suele ser parte de lo que queda escrito en el informe. Sí, ustedes lo pueden usar como recurso a la hora de hacer la transcripción manuscrita, de una resolución del problema, lo que sea, o mentalmente directamente. Muchas veces nosotros vemos un problema y ya intuimos qué es lo que nos debería dar. Y esto es un ejercicio es muy importante, y esto es un ejercicio de dos partes. Primero, entender lo que se nos pide, entender cuál es el problema, entonces ya saber a través del método que vamos a usar cuáles son los pasos y a qué vamos a llegar. ¿Esto para qué? Para que no estemos descubriendo a medida que hacemos la resolución a dónde vamos a parar. Porque muchas veces hay que hacer varios pasos intermedios. Entonces, supongamos que partimos de un dato, que luego tenemos que sacar un dato intermedio y luego llegar al dato final. Muchas veces ese camino que tenemos que hacer lo tenemos que intuir. No está dado en ningún lado. Entonces tenemos que ver, de este dato para llegar al final, tenemos que saber por qué camino ir. Entonces, si ustedes ya mentalmente saben qué camino van a seguir, van a evitar pruebas y error y tal vez equivocaciones en el medio. De paso está, si ustedes piensan en todos los caminos posibles que pueden seguir para resolver un problema, les puede servir para usarlos como verificación. Si hay varios, digamos, si efectivamente se pueden dar varios caminos para resolver el problema. Luego la segunda parte es, una vez que llegamos a la solución, de
revisar esa solución, no digamos la verificación, porque tiene que ser verificada si es posible, pero ver en esa solución si es coherente con lo que se pide, ya sea tanto en la magnitud del resultado que se está dando, en las unidades que se le está informando, y digamos, en el contexto del fenómeno natural que estamos analizando, el fenómeno físico-mecánico que estamos analizando. Ejemplo de esto sería entender el fenómeno físico-mecánico y entender que el resultado tiene coherencia con el comportamiento natural de las cosas. Supongamos que estamos analizando un péndulo, digamos, sabemos mentalmente cuál es su magnitud, cuál es su dimensión, entonces podemos intuir que ese péndulo no va a estar oscilando a una velocidad supersónica, por ejemplo, en cuanto a magnitudes de resultados, o saber que, digamos, por física básica sabemos que si un péndulo parte desde un punto pendular hasta su extremo y el péndulo recorre desde esta altura respecto al piso o cualquier punto de referencia, sabemos que del otro lado va a llegar a lo sumo en un sistema ideal hasta la misma altura. Entonces no va a ser nunca posible que la altura final, supongamos que estamos analizando eso, sea mayor a la inicial. Nada puede, digamos, caer desde un punto y rebotar más arriba desde donde cayó. Entonces ese tipo de coherencia física la tenemos que intuir y analizar en todos los pasos que vamos haciendo y obviamente en el paso final de informe del resultado. No me quiero olvidar del punto donde dice, si es posible, dibuje diagramas para visualizar el problema. El dibujo de los diagramas es muy importante, requisito para la resolución de los problemas, requisito a la hora de los exámenes y parte de la corrección también. Así de importante es lo que demandamos que ustedes siempre que se puede y hasta cuando no se puede intenten también de realizar un diagrama del problema. Esto es a modo pedagógico académico un ejercicio para ustedes de tratar de, primero, practicar croquisar, segundo, plantear visualmente el sistema que se está analizando, que no quede solamente los datos numéricos escritos en la hoja. A modo de informe es muy útil para quien tiene que revisar ese informe, de entender de qué estamos hablando, y que ustedes puedan hacer un diagrama, digamos, informativo y prolijo, y también para ustedes, y fundamentalmente para ustedes en esta instancia académica en la que se los evalúa, para ustedes entender la dinámica del problema. Justamente lo que hablamos de entender la coherencia, lo que está sucediendo físicamente de lo que estamos hablando, básicamente. Muchas veces el problema viene con una imagen, pero esa imagen luego hay que desarrollarla con los datos que se nos da. Entonces, dibujar, hacer un sistema de diagrama en cuerpo libre, o dibujar directamente una pieza, dibujarle a la pieza o al diagrama de cuerpo libre las fuerzas involucradas, los efectos involucrados, las dimensiones, las distancias, digamos, acotar esas distancias, un marco de referencia, posición inicial, indicar posiciones finales, cualquier valor de cualquier magnitud inicial, si varía y cuál es la final, y hasta dónde es la final, si es un desplazamiento, si es una variación. Bueno, todos esos cambios que suceden en el sistema que se está evaluando pueden tener una representación gráfica que, si la puede tener, la tienen que hacer. Y eso, al quedar plasmado, no solo los ayuda a ustedes a desarrollar el problema, sino que nos ayuda a nosotros a ver que ustedes entendieron bien el concepto, y a cualquiera que quiera ver la resolución del problema a entender de lo que se está hablando. Resuelva las ecuaciones y, cuando sea posible, interprete sus resultados y compárelos con su predicción.
El último paso se llama verificación realista. ¿Es razonable su respuesta? Bueno, esto es lo que estábamos hablando en un poco en el punto anterior. Esa intuición la tenemos que verificar. La primera verificación es mental, es decir, esto es coherente o no. Fenómeno. Si es coherente, lo podemos verificar, podemos resolverlo de otra manera, podemos ese dato incorporarlo en otra ecuación para ver si da algún dato coherente o comparativo, etcétera, etcétera. Muy bien, me detuve bastante en esta diapositiva número 6 porque me parece muy importante, lo vamos a estar repasando en la práctica, todas estas cosas lo vamos a ver visualmente, lo vamos a estar repasando en la práctica y lo vamos a ver aplicado en los problemas. Luego la diapositiva sigue con información histórica, que es bastante anecdótico, muy lindo de leer, ustedes léanla. Y luego habla de los conceptos fundamentales, el espacio, el tiempo, la velocidad. Léanlo, todas estas cosas son bastante repaso de física 1, ustedes tienen que entender conceptualmente lo que es el fenómeno del movimiento, que se desarrolla en un espacio, que es tridimensional, que a esas tres dimensiones tenemos la dimensión del tiempo, que es el transcurso del fenómeno, digamos, en la sucesión de tiempo, cómo va cambiando el sistema a través de esa sucesión de tiempo. Luego en la diapositiva ya analizamos las leyes de Newton. Que bueno, no viene mal repasarlas. No voy a entrar en detalle acá porque ya vamos a ver las aplicaciones. Ustedes obviamente tienen que saber. Bueno, después habla de la gravitación de Newton. Un buen repaso de dónde sale el valor de la gravedad que usamos. Vamos a usar bastante. 9,81 la gravedad de la Tierra, metros sobre segundo cuadrado en este caso, o 32,2 pies sobre segundo cuadrado, en cifras imperiales. Bueno, ¿de dónde sale eso? Bien. Y luego lo que hace es, luego lo que vemos en el PowerPoint es un repaso de la cinemática del punto a partir del a partir de un estudio vectorial. No voy a entrar en detalle en esto, es bastante didáctico el PowerPoint en la explicación de esto, es bastante un repaso de lo que ustedes ya deberían saber de álgebra y geometría analítica, todo lo que es vectores. Cualquier duda lo hablamos, pero la verdad que no creo que haga falta que me ponga a hablar punto por punto lo que se menciona acá. Lo que sí voy a decir, lo que sí voy a recalcar de todas estas diapositivas es la parte de derivadas, de la derivada vectorial, de pedirles por favor encarecidamente que repasen todo lo que es función vectorial, derivada vectorial, las propiedades, que lo vamos a estar utilizando mucho, especialmente en el análisis de sistemas de movimiento curvilíneo, donde digamos es mucho más sencillo realizarlo con funciones vectoriales. Básicamente se hace con funciones vectoriales. Entonces, saber primero saber lo que es una derivada vectorial, cómo se maneja, cómo se resuelve. Repásenlo, no viene mal. Si usted apunte, yo en mi época lo había dado en análisis matemático 2 en la práctica. No sé ahora cómo se está dando, pero la parte de todas funciones vectoriales nos la daban en la práctica directamente. Como resumen de esta primera reseña teórica, donde hablamos del movimiento del punto material y hablamos de ciertos conceptos sobre la mecánica, y más que nada nos detuvimos a hablar del método de resolución que vamos a estar aplicando, que es muy importante. Ustedes recuerden que un ingeniero modeliza una situación a través de un método matemático. Es un fenómeno físico donde suele involucrar un cuerpo dentro de un entorno que está sometido o no a efectos externos, que pueden ser fuerzas, en donde ese cuerpo puede estar en una situación cinemática
X inicial, que se le puede llamar reposo si está estático, o ya en movimiento, si ya viene en movimiento, y tratamos de estudiar, digamos, la respuesta de ese sistema ante ciertos efectos, ante la variación de los efectos o directamente en el transcurso del tiempo, digamos, con o sin efectos. Entonces tratamos de analizar eso generando un modelo matemático donde podemos predecir qué es lo que va a suceder o predecir los datos, digamos, que nosotros necesitamos a partir de la situación dada. Dentro de eso, para realizar eso correctamente, nosotros vamos a practicar la metodología, vamos a practicar los modelos matemáticos, vamos a estar desarrollando modelos matemáticos y ustedes van a estar aprendiendo modelos matemáticos para entender las diferentes situaciones cinemáticas y dinámicas que vamos a estudiar en esta materia. Muy bien, bueno, con eso los quiero dejar por este video. El próximo va a ser el movimiento de un punto, donde a diferencia de este primer PowerPoint donde hablamos de cuestiones conceptuales, ya vamos a estar analizando la cinemática y ya con eso podemos empezar a hacer las primeras prácticas. Por lo cual quédense atentos a eso y esperemos que podamos tener tiempo para realizar las primeras prácticas. Y luego, si ustedes tienen alguna consulta, recuerden, el viernes nos podemos ver en la videollamada y ustedes pueden evacuar cualquier duda ahí. O también cualquier otra consulta que quieran hacer a través de email, también la pueden hacer a través de ese medio. Muy bien, espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo. Saludos.